Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar de un tema muy importante. Es sobre la Comisión Ejecutiva Estatal Integral de Atención a las Víctimas en el Estado de Veracruz. Es el órgano encargado de proteger y garantizar los derechos de las víctimas de los delitos de violaciones de derechos humanos en el Estado de Veracruz. Ofrece diferentes servicios, todos integrales, como asistencia médica, psicológica, de trabajo social, asesoría legal y defensa jurídica, y opera con el Fondo de Ayuda para la Asistencia y Reparación Integral del Daño. Además, se coordina con otras instituciones para asegurar el debido cumplimiento de las diligencias y la reparación integral del daño a las víctimas. Por lo que, para explicar un poco las funciones de esta institución, tuve la oportunidad de platicar con la doctora Namiko Matsumoto, recién designada para dicha comisión, por lo que aquí les dejo lo más importante que considero sobre las funciones de dicha institución. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Namiko Matsumoto, comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. ¿Qué tal, magistrado? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tener esta charla. Un placer. Doctora, explíquenos qué es la comisión. Pues mira, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado que se encarga precisamente de lo que dice su denominación, de atender de forma integral a las víctimas, tanto de delito como de violaciones a derechos humanos. Tengo entendido que recientemente fue usted nombrada. Exactamente, apenas voy a hacer un mes en el cargo y bueno, de alguna manera ya venía trabajando yo con víctimas desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, hay un trabajo coordinado en materia de víctimas, no solo en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, sino que hay otras dependencias también que hacen parte de la Junta de Gobierno de este OPD y que intervienen también en brindar medidas de ayuda, como la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos también, que dicta las recomendaciones que luego son canalizadas a la Comisión de Víctimas justamente para atender los temas de reparación integral. Doctora, dentro de la justicia para adolescentes, sí, en la sala, siempre cuando hay en segunda instancia una apelación, se les asigna un asesor que va a acompañarlos en las audiencias. En efecto. ¿Cómo se da esa dinámica? Mira, hay algo muy importante que creo que es necesario que se sepa, que todos los usuarios sepan, y es que en materia de asesoría, como bien lo señala, pues es a petición de parte, porque a veces las víctimas tienen la posibilidad de tener un abogado particular que los acompaña en estos procesos. Pero cuando no es el caso, pueden hacer la solicitud a la Comisión de Víctimas y dentro de nuestras facultades, que además es una obligación, está precisamente la de brindar estos asesores, designar un asesor para cada caso en particular. Ok, muy interesante su Sí. labor. Aparte de esas actividades que me ha mencionado, ¿cuáles otras funciones tiene dicha comisión? Pues mira, te decía, entre las medidas de rehabilitación que hay, que hacen parte precisamente de una reparación integral a las víctimas, también hacemos gestiones para atenciones a la salud. Como tú sabes, una víctima, ya sea de delito o de violación a derechos humanos, usualmente, o es muy común, que su integridad personal en la modalidad de integridad psíquica, pues quede afectada a partir tanto del hecho delictivo o
humanos. Entonces, desde ahí de la comisión se les da también acompañamiento psicológico para que puedan superar los hechos victimizantes. Además, por supuesto, de una serie de gestiones ante otras dependencias, lo que tiene que ver, como señalaba hace un rato, en el tema de salud, se hacen gestiones ante la Secretaría de Salud para que las personas sean atendidas, sean canalizadas a atención de primer nivel e incluso de especialidad si el padecimiento así lo requiriera. Y otro tipo de apoyos de naturaleza económica, ¿no?, que hacen parte de las medidas de ayuda que señala la propia ley de víctimas. Este tema es muy interesante. ¿Cómo pueden acudir a ustedes las personas que ya fueron beneficiadas en alguna sentencia para la reparación del daño, pero que la parte condenada no puede repararlo? En ese caso, la ley determina que sea el propio Poder Judicial quien la remita, aunque eso no es obstáculo de no hacerlo para que no puedan acudir motu propio a la Comisión de Víctimas y desde ahí se inicie este procedimiento. Hay que recordar que en tratándose de indemnizaciones o perjuicios que son cuantificables en peculio, en dinero, la Comisión de Víctimas cuenta con un fondo, se le denomina FARI, Fondo de Ayuda y Reparación Integral, pero que ese fondo tiene una naturaleza subsidiaria. En principio son los directamente responsables quienes tienen, ¿no?, que hacerse cargo del pago de daños y perjuicios y en el caso de violaciones a derechos humanos, de la compensación. Por ejemplo, cuando hay una recomendación, se establece la compensación como una medida reparatoria. La Comisión de Víctimas hace la cuantificación de acuerdo a los parámetros que haya determinado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a partir de eso, la autoridad responsable de la violación a derechos humanos es quien debe directamente compensar y de justificar que no está en posibilidades de hacerlo, entonces entrará esa compensación con cargo al fondo. Lo mismo ocurriría en el caso de las sentencias que me está mencionando. O sea, entonces sí es importante que se conozca, ¿no?, que el Fondo de Ayuda y Reparación Integral tiene un carácter subsidiario, que en principio serán los particulares en tratándose de delitos o las autoridades responsables en tratándose de violaciones a derechos humanos, quienes deberán hacer frente a esta situación. Muy interesante, doctora. En verdad que la comisión tiene una función muy importante Sin duda. en la sociedad. Creo que hace falta un poco de difusión para darle a conocer a la ciudadanía todas las bondades o servicios que pueden recibir a través de esta comisión. En verdad que es un gusto tenerla aquí conmigo. Al contrario. Platicar de manera concreta los temas a tratar y posteriormente tendremos otras pláticas, otras Sin charlas duda, cuantas para veces poder sea necesario. ahondar más en los temas importantes que creo que a la ciudadanía le interesarían mucho. Aprecio mucho el espacio. Como decía, yo recién estoy llegando a la comisión. Teníamos programado precisamente un recorrido por todo el estado. Lamentablemente, ahorita la zona norte está en una contingencia grave, todos lo sabemos, desde el dominio público. Entonces estamos ofreciendo, digamos, poniendo ahorita nuestro esfuerzo en recabar ayuda para hacérselas llegar a las víctimas de este acontecimiento natural, ¿no? Pero una vez superada esta situación, que estoy segura que con la solidaridad que tenemos y mostramos todos los veracruzanos, lo haremos pronto, ¿no? Nos enfocaremos precisamente en hacer un recorrido por todo el estado. Te digo, tuvimos que suspenderlo, pero reanudaremos este
este tema porque creo que es muy importante lo último que acabas de señalar, y es que toda la ciudadanía debe conocer los servicios que ofrece todas las dependencias y en este caso la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctora. Muchas gracias.